Perfecto. Y como les iba diciendo, es para mí un verdadero gusto estar esta mañana aquí con ustedes. Y no fue casualidad que la primera reunión que tuviera este ministro de Hacienda en el Ministerio de Hacienda el 12 de marzo, aquella mañana, fuera con la CUT, encabezada, digamos, por Bárbara Figueroa, y yo le agradezco que haya sido, digamos, también la primera reunión que tuviera con el gobierno, digamos, y en un ministerio. La presidenta Bachelet, el año pasado, en campaña, recorrió el país y planteó un programa de gobierno que sabemos es ambicioso. Planteó 3 reformas estructurales: una reforma estructural a la educación, nueva constitución y la reforma tributaria que hoy día vamos a conversar esta mañana. Y que, como bien lo dijera Bárbara, en presentaciones que ustedes llevaron al Congreso, en presentaciones que ustedes nos hicieron en la campaña del año pasado, efectivamente, en el tema de la reforma tributaria teníamos una total sintonía. Una de las grandes preguntas que nos han hecho es: ¿por qué estamos haciendo esta reforma tributaria? Yo les pregunto a ustedes, y todos ustedes deben haber participado en la campaña del año pasado, ¿en qué manual de campaña está que un candidato recorra el país, que va a aumentar los impuestos, que va a aumentar la carga tributaria? Y la real razón de por qué nosotros estamos haciendo esta reforma tributaria, y lo digo con toda convicción, es porque nosotros entendemos la reforma tributaria como una responsabilidad con la ciudadanía. Hay que ser responsables con la ciudadanía, porque entendemos que enfrentar la desigualdad en todas sus dimensiones para alcanzar un desarrollo inclusivo significa avanzar y avanzar más, por ejemplo, en protección social, por ejemplo, en educación, con una reforma estructural a la educación, por ejemplo, en el fortalecimiento de nuestra salud pública, por ejemplo, en nuestro fortalecimiento de nuestro sistema de pensiones solidario. Pero ¿cómo hacemos eso en forma responsable con la ciudadanía? Porque no solamente uno puede ofrecer mayores compromisos que se le significan al Estado mayores gastos permanentes. Y esto es bien sencillo, porque he estado, digamos, en distintas comunas del país explicando la reforma tributaria. Si ustedes en sus casas, en esta misma central, ustedes asumen mayores gastos en forma permanente, lo responsable va a ser colocar ingresos permanentes para hacer sustentables esos compromisos. La reforma a la educación en Chile no va a costar menos de 1,5 o 2 puntos del PIB. Va a ser la reforma estructural en protección social más grande que se haya hecho en Chile. Y eso significa gastos permanentes para el Estado, no solamente para esta administración, para las próximas décadas o 4 décadas. Eso es lo que nosotros estamos comprometiendo en el programa de gobierno, y en las próximas semanas estarán, digamos, en los proyectos de ley de reforma educacional. Pero ¿cómo lo hacemos responsablemente con la ciudadanía? Lo hacemos también diciendo, de cara al país, debemos financiar sustentablemente estos compromisos con una reforma tributaria que coloque ingresos permanentes en el Estado para poder cumplir a la ciudadanía los compromisos que generan gastos también permanentes. Eso es responsabilidad no solamente fiscal, es responsabilidad con la ciudadanía. Y por tanto, ¿por qué estamos haciendo esta reforma? Porque somos responsables con la ciudadanía. Déjenme decirles una cosa. Chile, en el año 2020, para nadie va a ser una sorpresa que nuestro ingreso per cápita, es decir, el ingreso nacional dividido por todos nuestros chilenos, es un ingreso promedio. Ese ingreso per cápita en los últimos 25 años en Chile ha ido subiendo. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos años? Es que Chile va a alcanzar un ingreso per cápita similar al de las economías desarrolladas. Y lo quiero decir con toda claridad. Para algunos,
eso va a significar alcanzar el desarrollo. Para nosotros va a ser solamente tener un registro estadístico de los ingresos que hay en el país promedio, que efectivamente en esa fecha para nadie va a ser una sorpresa respecto de que básicamente vamos a estar en el umbral de los países desarrollados. Pero eso no es alcanzar el desarrollo inclusivo que nosotros hemos propuesto en el programa de gobierno. No lo es, porque la principal deuda que hoy día tiene el país se llama desigualdad. Y lo decimos también con letras mayúsculas. Nuestro programa de gobierno enfrenta en todas las dimensiones la desigualdad, en el acceso a la cultura, en el acceso al deporte, en el fortalecimiento de la salud pública, en la reforma estructural a la educación, en la profunda agenda laboral que hay, digamos, en el programa de gobierno que vamos a llevar adelante en nuestro gobierno. Chile, les quiero decir, en la OECD lidera un ranking, pero no es el que nos tiene orgullosos. Lidera el ranking de la desigualdad. Hablemos en castellano. Somos el último país. Somos el que tenemos la mayor desigualdad en los países de la OECD. Y efectivamente, luego entonces, cuando a uno le preguntan por qué hace una reforma tributaria, no solamente lo hacemos para recaudar y cumplir nuestros compromisos y darle sustentabilidad a un programa de gobierno, lo hacemos también para mejorar la distribución del ingreso y recaudar en forma progresiva. En castellano, los que tienen más en Chile deben proporcionalmente pagar más en el sistema tributario. Y cuando nos han dicho, efectivamente, esto es un debate ideológico para algunos, y no tenemos problema en decirlo. Tenemos efectivamente una propuesta de cambio transformadora que cree que el sistema tributario también puede avanzar en mejorar la distribución del ingreso en Chile, cosa que hoy día en Chile no ocurre. Después de que se pagan los impuestos en Chile, la distribución del ingreso queda exactamente igual. Básicamente, luego entonces, ¿qué metas nos hemos colocado en esta reforma tributaria? Nos hemos colocado recaudar 3,02 puntos del PIB en régimen, aproximadamente un poco más de 8.200 millones de dólares. Estas cifras las dijimos en campaña y hoy día las decimos también cuando estamos en el gobierno. 2,5% del PIB vendrán de la estructura tributaria y 0,5% del PIB vendrá de un plan que de una u otra manera enfrentará la evasión y la elusión. ¿Cuáles son los cuatro principales objetivos de la reforma tributaria? El primero de ellos, aumentar esa carga tributaria en 3 puntos del PIB, para financiar la reforma estructural de la educación, para avanzar en protección social, fortalecimiento de la salud pública y nuestro sistema de pensiones solidarios, y reducir el déficit estructural de las cuentas fiscales. Hoy día nuestras cuentas fiscales están estructuralmente deficitarias. Eso no es sostenible y lo hemos dicho también con responsabilidad, que nosotros en el año 2018 presentaremos un presupuesto donde nuestras cuentas fiscales estructuralmente estén equilibradas, porque la sustentabilidad de nuestras políticas públicas, porque el 70% del gasto público es protección social, debe tener una sustentabilidad financiera en el tiempo y no un déficit estructural. Avanzar en equidad tributaria, mejorando la distribución de los ingresos. Los que tienen más deben proporcionalmente pagar más. Es tan importante el número 1 como el número 2, porque esto no es solo recaudar, es también cómo recaudamos. Cuando nosotros decimos que la estructura tributaria debe ser progresiva en su recaudación, progresiva, quiere decir que el esfuerzo de recaudación debe estar en los que tienen más. Y vamos a ver más adelante en la presentación cómo la estructura tributaria protege a los que tienen menos, a los más vulnerables, a la clase media, y concentra el esfuerzo en los que tienen más y en los que efectivamente en las
es los que efectivamente son dueños de las mayores, medianas y grandes, y en especial grandes empresas del país. Introducir nuevos y más eficientes mecanismos de incentivo al ahorro y a la inversión, lo dijimos en campaña, lo anunciamos en junio, lo colocamos en octubre en el programa de gobierno y dijimos que el FUT se cerraba y efectivamente nuestro programa y nuestro proyecto de ley cierra definitivamente este fondo de utilidades tributables que para nosotros con mucha convicción lo digo, efectivamente para algunos es una medida para nunca diferir al infinito el pago de los impuestos y eludir efectivamente las responsabilidades tributarias. Implementar medidas que disminuyan la evasión y la elusión. 0,5 puntos del PIB queremos recaudar en régimen. No menos de 1.400 millones de dólares queremos y creemos absolutamente posible que es avanzar en disminuir la evasión y la elusión en Chile. Y en una frase, ¿qué significa disminuir la evasión y la elusión en Chile? Significa que los impuestos y la estructura tributaria se respete. Significa que efectivamente los impuestos y la estructura tributaria lleve a que los impuestos se paguen como corresponde. Me han escuchado decirlo, los que tienen más paguen lo que corresponde y en forma adicional hagan un esfuerzo proporcional mayor, porque efectivamente eso es lo que hacen los países desarrollados. Le dan sustentabilidad a sus políticas públicas, pero además también diseñan una estructura tributaria donde los que tienen más aportan más. Uno de los debates que se ha dado, Presidenta, disculpe, 11:15, ¿hasta cuándo alargamos el aburrimiento de los papeles? Yo me puedo quedar con ustedes lo que quieran, pero ustedes tienen un calendario nutrido. Usted me dirá, Presidenta. ¿Ah? Ya. Ya. Yo voy a hablar unos 15, 20 minutos más y si hay preguntas, las hacemos. Y si tienen un micrófono en solapa, abajo con ustedes. ¿Ah? Una de las preguntas que nos han hecho, y yo acompañé, y tuve el honor de acompañar a la Presidenta en la campaña el año pasado por no menos de 12 regiones del país, y gran parte, algunos al principio, colocaban el siguiente mito de la reforma. No hay espacio para aumentar la carga tributaria. La carga tributaria en Chile es alta. Lo que se paga, digamos, en impuestos es alto. Y la respuesta es bien sencilla. La pregunta es que pongámonos de acuerdo con qué nos estamos comparando. Pongámonos de acuerdo, efectivamente, si nosotros tenemos el nivel de desarrollo que nosotros hoy día tenemos, ¿cuál era la carga tributaria de los países desarrollados cuando tenían exactamente el nivel de desarrollo nuestro? ¿Me siguen? Para que no me digan, no se compare con Suiza, ministro, hoy día, porque tiene otro nivel de desarrollo. Perfecto. Comparémonos con todos los países que están en la OECD, están en ese gráfico, que tenían exactamente el mismo nivel de desarrollo que Chile tenía el año 2010. Y por tanto vamos a hacer una comparación, vamos a poder comparar los distintos países que tienen el mismo nivel de desarrollo y qué carga tributaria luego entonces tenían en ese momento. Y por tanto ustedes pueden ver que hay una línea promedio de 21,6 puntos del PIB que tenían en promedio los países cuando tenían el mismo nivel de desarrollo que Chile. Y Chile en ese año, en el 2010, la barra roja, tenía 18,4%. 3,2 puntos de diferencia menos, al mismo nivel de desarrollo. No es casualidad que nosotros hayamos dicho, queremos tener en forma gradual en una implementación, en un sistema tributario en Chile, una mayor carga tributaria de al menos 3 puntos del PIB. Déjenme decirles dos cosas. Ustedes me deberían preguntar, pero ministro, ¿cuánto es hoy día la carga tributaria en los países de la OECD? 25, 26%, de acuerdo a las estadísticas. Por supuesto, con otros niveles de ingreso per cápita. Pero la segunda pregunta que ustedes me deberían decir, ministro, ¿y ese 21,6, si nosotros lo teníamos en el 2010, estos otros 32 países, cuándo tenían esa carga tributaria? ¿Ustedes saben cuándo la tenían?
Hace más de 30 años los países desarrollados tenían ese promedio de 21,6. Hoy día 25. Las últimas estadísticas hablan de 26. Por tanto, lo que nosotros estamos haciendo es un aumento en la carga tributaria que puede parecer de 3 puntos, que es grande, por cierto, es una reforma estructural, pero lo que hace es cerrar las brechas con el mundo desarrollado. Acerca las brechas. Y básicamente en el 2017 y 2018 nosotros vamos a quedar con el promedio que hace 30 años los países desarrollados tenían. Entonces, tajantemente, a aquellos que nos dicen que la carga tributaria en Chile es alta, efectivamente no nos hablan desde las cifras. No, lo que efectivamente nos están diciendo es un debate respecto de cuál es el tamaño del Estado que les interesa tener. Y a nosotros, básicamente, ese debate no nos atemoriza y efectivamente estamos disponibles en forma transparente a darlo. Queremos tener una mayor carga tributaria porque queremos tener una institucionalidad pública que tiene más responsabilidades. Si llevar adelante una reforma estructural de la educación va a significar fortalecer la educación pública y fortalecer la institucionalidad pública en el Estado. Llevar adelante el fortalecimiento de la salud pública, 1.000 millones de inversión pública en todo Chile todos los años, va a significar fortalecer al Ministerio de Salud. Llevar adelante esta reforma tributaria de 3 puntos del PIB va a significar fortalecer nuestra administración tributaria, el Servicio Nacional de Aduanas, la Tesorería General de la República, el Servicio de Impuestos Internos, de cara al país, porque el Estado efectivamente necesita ser fortalecido institucionalmente para llevar estas reformas estructurales a cabo. Otra de las materias que, como ya les comentaba con anterioridad, los países de la OECD, la barra azul, es cuando tienen una distribución del ingreso antes de impuestos. La mejoran después de impuestos con la barra roja. Básicamente, ustedes saben, hay un coeficiente de Gini, mientras más alto es el Gini, peor distribución, mientras más bajo el Gini, mejor distribución. El Gini baja sustantivamente en los países desarrollados después de que se aplican los impuestos. En Chile eso no ocurre. ¿Y por qué no ocurre? Porque nuestra estructura tributaria permite que finalmente, que proporcionalmente los que tienen más, paguen impuestos, pero proporcionalmente similar a los que tienen clases medias que efectivamente participan del sistema tributario. Y eso, de una u otra forma, esta reforma tributaria, a través de sus modificaciones al impuesto a la renta, las modifica sustantivamente. Y en ese sentido, déjenme decirles, antes de entrar a algún detalle de las materias que tiene la reforma, ustedes habrán visto los medios de comunicación, en especial la prensa escrita, para ser exacto. Y no toda la prensa escrita, alguna prensa escrita, donde básicamente se ha estado criticando nuestra reforma tributaria. Donde de una u otra manera, aquellos que pierden privilegios están hoy día intentando defender aquellos privilegios. Pero déjenme decirles, por aquí lo dicen, ¿no? Pero déjenme decirles, nuestra reforma tributaria, que es integral, cuando uno la explica a la ciudadanía, no solo sintoniza con la ciudadanía, sintoniza con las organizaciones sociales, y estamos absolutamente convencidos de que la gran mayoría, no solo que le dio ese apoyo, digamos, en diciembre pasado a la presidenta Bachelet, hay una gran mayoría que entiende esta lógica, que es el momento de hacer estas transformaciones de cambio, hacerlas de cara al país, con transparencia, y que efectivamente estoy absolutamente convencido que en Chile somos más los que efectivamente entendemos que un sistema tributario debe recaudar en forma progresiva y esa barra roja debe efectivamente bajar después de pagar los impuestos. Proporcionalmente estamos convencidos, los que tienen más deben aportar más en el sistema tributario, y voy a colocar una cifra de cómo el impuesto a la renta que nosotros hemos propuesto en su carga concentra la atención en el 10% más de más altos ingresos
hoy día en Chile. ¿Cómo vamos a lograrlo? ¿Cómo vamos a lograrlo? Bueno, hay cambios al impuesto a la renta. En los cambios al impuesto a la renta, efectivamente, traen, digamos, un aumento en el impuesto de primera categoría. Básicamente se aumenta a 20 a 25, la marginal baja de 40 a 35, se termina con el food, se pasa a base de vengada y recaudamos en régimen 1,4 puntos del PIB.